Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado causando revuelo en el mundo del espectáculo turco, y que sé que a muchos de ustedes les interesa muchísimo, la supuesta guerra entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé. Impactante. Todos amamos esa pareja, los vimos enamorarnos en la pantalla, pero ¿realmente hay tensión entre ellos? ¿Qué pasó después de Erkencikus? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las declaraciones y los posibles motivos detrás de esta supuesta enemistad. Pero antes de empezar, un favorcito rapidito, si eres nuevo por aquí y te gusta el contenido sobre noticias de celebridades, telenovelas turcas y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, no olvides suscribirte. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayudarás un montón. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir y Can Yaman. Solo con escuchar esos nombres, se nos viene a la mente Erkencikus, esa serie que nos robó el corazón a tantos. La química entre Sanem y Can era palpable, traspasaba la pantalla, y muchos de nosotros, seamos honestos, creímos que esa magia también existía fuera del set de grabación. Los rumores de un romance real eran constantes, alimentados por sus interacciones públicas, sus miradas cómplices y, por supuesto, la intensa pasión que mostraban en cada escena. Pero, ¿qué pasó después de que las cámaras se apagaron? Aquí es donde la historia se pone interesante y un poco confusa. Después del éxito arrollador de Erkencikus, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, incluyendo una serie en Italia, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía con otras producciones. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Sin embargo, empezaron a surgir rumores de que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía. Se hablaba de diferencias creativas, de egos chocando y, lo más jugoso, de una ruptura amorosa no confirmada que había dejado heridas. Lo cierto es que, a diferencia de otras parejas de telenovela que mantienen una relación cordial después de trabajar juntas, Demet y Can parecían evitarse a toda costa. No se les veía juntos en eventos públicos, no se comentaban en redes sociales y, en general, mantenían una distancia notoria. Uno de los momentos que más alimentó los rumores de una mala relación fue cuando, en varias entrevistas, se les preguntó sobre su experiencia trabajando juntos en Erkencikus. Las respuestas fueron, digamos, ambiguas. Demet, por ejemplo, solía mencionar el proyecto con cariño, pero sin profundizar demasiado en su relación con Can. Por su parte, Can, en algunas ocasiones, parecía restarle importancia a la serie, enfocándose más en sus proyectos actuales. ¿A qué se debe esta actitud? ¿Realmente existe una guerra entre ellos? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque la verdad es que ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una enemistad. Sin embargo, podemos analizar algunos posibles motivos. En primer lugar, el tema de las expectativas. Como mencioné antes, muchos fans esperaban que su romance traspasara la pantalla. La presión de tener que mantener una imagen de pareja perfecta pudo haber sido agotadora para ambos. Quizás decidieron separarse para evitar decepcionar a sus seguidores o simplemente porque se dieron cuenta de que no eran compatibles fuera del set. En segundo lugar, las ambiciones profesionales. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos. Puede que sus caminos profesionales hayan tomado rumbos diferentes, y que esto haya generado cierta competencia o incluso celos. No olvidemos que el mundo del espectáculo es muy competitivo, y que a veces las relaciones personales se ven afectadas por las dinámicas laborales. La industria del entretenimiento es implacable y la competencia por roles, contratos publicitarios y reconocimiento puede tensar incluso las amistades más sólidas. En el caso de Demet y Can, ambos buscaban consolidar sus carreras, pero quizás tenían visiones distintas sobre cómo lograrlo. En tercer lugar, y este es un rumor bastante extendido, podría haber habido problemas de egos. Ambos actores tienen una fuerte personalidad y son muy populares. Quizás hubo desacuerdos sobre la forma en que se manejaba la promoción de la serie, o sobre la distribución del protagonismo. Este tipo de conflictos son comunes en cualquier producción, y a veces pueden dejar secuelas duraderas. En el set de grabación, las tensiones pueden surgir fácilmente debido a largas jornadas, la presión de cumplir con los plazos y la necesidad de equilibrar las demandas creativas de todos los involucrados.
Los egos, a menudo exacerbados por la fama y el reconocimiento, pueden convertir pequeños desacuerdos en grandes conflictos. Otro punto a considerar es el cambio de imagen de Can Yaman. Después de Erkenci-Kuş, Can adoptó una imagen más madura y seria, alejándose un poco del perfil de galán juvenil que lo había catapultado a la fama. Este cambio de imagen, aunque beneficioso para su carrera a largo plazo, pudo haber generado cierta distancia con Demet, quien seguía manteniendo una imagen más fresca y juvenil. Este cambio no solo afectó su apariencia física, sino también sus elecciones de roles y su enfoque en proyectos más ambiciosos y desafiantes. Mientras que Demet se mantenía en un territorio más familiar para sus fans, Can buscaba expandir sus horizontes y demostrar su versatilidad como actor. Adicionalmente, la percepción pública de Can Yaman también cambió. Sus declaraciones en entrevistas, a veces percibidas como arrogantes o egocéntricas, generaron controversia y afectaron su imagen. Esta percepción pudo haber influido en la forma en que Demet lo veía y en su decisión de mantener distancia. La gestión de la imagen pública es crucial en la industria del entretenimiento, y cualquier paso en falso puede tener consecuencias duraderas en la carrera de un actor. Además, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente hayan seguido adelante con sus vidas. Es posible que ambos hayan encontrado el amor en otros lugares y que no tengan ningún interés en revivir el pasado. A veces las relaciones terminan, y no siempre hay una gran pelea o un drama detrás. Simplemente las personas cambian y toman caminos diferentes. Demet se casó y luego se divorció, mientras Can tuvo un romance público y luego se separó. Sus vidas personales tomaron rumbos distintos, y es natural que sus prioridades y relaciones también evolucionaran. Pero, más allá de los rumores y las especulaciones, ¿qué podemos concluir realmente sobre la supuesta guerra entre Demet Özdemir y Can Yaman? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre ellos no es tan cercana como lo era durante Erkenci-Kuş. Quizás hubo diferencias, quizás simplemente tomaron caminos separados. Lo importante es recordar que son dos profesionales talentosos que han logrado éxitos por separado. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creen que alguna vez los veremos trabajar juntos de nuevo? Sería un bombazo. Imagínense la expectación que generaría una nueva serie o película con Demet y Can como protagonistas. Sería un evento mediático a nivel mundial. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, parece poco probable que esto suceda. Pero como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. La nostalgia es una herramienta poderosa, y los productores podrían estar tentados a reunir a la pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Sin embargo, para que esto suceda, ambos actores tendrían que estar dispuestos a dejar de lado cualquier diferencia y priorizar el proyecto en sí. Para entender mejor la dinámica entre Demet y Can, es importante analizar sus carreras individuales después de Erkenci-Kuş. Demet Özdemir ha continuado trabajando en telenovelas y películas exitosas en Turquía, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Ha demostrado su versatilidad interpretando una variedad de roles, desde comedias románticas hasta dramas intensos. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones auténticas la ha convertido en una figura muy popular en las redes sociales y en la televisión turca. Can Yaman, por otro lado, ha buscado oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones en Italia y otros países europeos. Ha aprendido idiomas, ha trabajado con directores y actores de renombre y ha buscado roles que le permitan mostrar su talento en diferentes géneros. Su ambición y determinación lo han llevado a explorar nuevos horizontes y a desafiarse a sí mismo como actor. Sin embargo, su trayectoria internacional también ha estado marcada por controversias y críticas, especialmente en relación con su imagen pública y sus declaraciones en entrevistas. En resumen, hemos explorado los rumores y las posibles razones detrás de la supuesta enemistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. Desde las expectativas de los fans hasta las ambiciones profesionales y los posibles choques de egos, hemos analizado todos los factores que podrían haber contribuido a esta tensión. Aunque no podemos confirmar una guerra declarada, sí podemos afirmar que la relación entre ellos ha cambiado significativamente desde los tiempos de Erkenci-Kuş. La presión de la fama, las diferencias creativas, las ambiciones profesionales y los cambios personales pueden haber influido en su relación y en su decisión de tomar caminos separados. Además, es importante recordar que los medios de comunicación a menudo exageran y sensacionalizan las noticias para atraer la atención del público.
Los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad y crear una narrativa que no refleja la verdad. Es posible que la relación entre Demet y Khan sea más compleja y matizada de lo que se ha informado, y que ambos actores tengan razones válidas para mantener distancia. Sin embargo, la esperanza de verlos trabajar juntos de nuevo sigue viva en el corazón de muchos fans. La química que mostraron en Erkencicus fue innegable y su talento individual es inmenso. Si alguna vez deciden dejar de lado sus diferencias y unirse en un nuevo proyecto, sin duda sería un evento histórico en el mundo del espectáculo turco. Gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la situación entre Demet y Khan. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que realmente existe una enemistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, un último favorcito: si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!